Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la maravillosa gracia de Dios nos podemos reunir una vez más en este glorioso día que el Señor nos regala para estudiar la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana, vamos a orar para que el Señor guíe este estudio y sea de mucho provecho a nuestra vida espiritual. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta hora de la mañana. Bendecimos tu nombre y te alabamos por darnos un día más de vida y por darnos el privilegio de estar hoy dispuestos a meditar en tu bendita palabra, porque sabemos que ella es la verdad, porque sabemos que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino y puede indicarnos tu santa y perfecta voluntad. Te suplicamos, Dios, que abra nuestro entendimiento y que nos permitas comprender con más profundidad el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te rogamos, Padre Santo, que quites toda distracción y que nos des una mente dispuesta y un corazón receptivo para que tu palabra crezca y germine y produzca fruto en nosotros. Te alabo y te bendigo y coloco este estudio en tus manos y ruego que el que no conozca hoy a tu Hijo Jesucristo, hoy le permitas conocerlo. Gracias, Padre, por escucharme, porque oramos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos, nos corresponde estudiar hoy en Marcos 6, versículos 7 al 13. Marcos 6, versículos 7 al 13. Dice así la palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amén. Como hemos visto a lo largo del estudio del Evangelio de Marcos, el claro propósito del Señor Jesús era preparar a los apóstoles para la misión de predicar las buenas nuevas de salvación. Antes los había preparado advirtiéndoles las oposiciones y las pruebas que vendrían cuando creyeran en Él, enseñándoles sobre su persona y también sobre su obra. Pero en este caso ya ha llegado la hora de una primera misión de prueba para estos discípulos del Salvador del mundo. Veamos qué aprendemos de esta primera misión apostólica en que el Señor envía a estos discípulos a predicar su palabra. Para entender mejor el pasaje, podemos dividirlo en dos partes. En primer lugar, miraremos cómo Jesús envía a los primeros misioneros, versículos 7, 10 y 13. Y en segundo lugar, miraremos cómo Jesús prueba la fe de los primeros misioneros, versículos 8 al 10. Miremos una a una con más detalle estas dos partes del pasaje. En primer lugar, Jesús envía a los primeros misioneros. Marcos 6, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Y después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La palabra clave del versículo es la palabra enviar. Vamos a detallar todo lo relacionado con la palabra enviar respondiendo las preguntas siguientes. ¿A quién los envió? ¿A dónde los envió? ¿Cómo los envió? ¿Y para qué los envió? Veamos entonces a quién envió Jesús.
Jesús envió a los 12 apóstoles, quienes eran sus escogidos especiales para una misión muy importante. Aunque fuera de preparación para ellos, esta misión determinaría la salvación o la condenación de muchas personas. En segundo lugar, miremos a dónde los envió. Jesús envió a los 12 apóstoles a las aldeas de Israel. En esta parte de su ministerio, el Señor aún no había dado la orden de ir a los países extranjeros, porque primero había que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En tercer lugar, veamos cómo los envió. Jesús envió a sus apóstoles de 2 en 2 y con una dotación especial. De 2 en 2 porque 2 son mejor que 1, porque si uno sufre un percance, el otro le puede ayudar. Con 2 misioneros se hace más probable el éxito de la misión. Y los envía con una dotación especial, es decir, les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero antes de hablar de esa dotación especial en contra de los demonios, debemos anotar que esto no era lo único que constituía esta dotación especial. También habían sido dotados de un mensaje específico que debían predicar. El versículo 12 nos dice que ese mensaje es el arrepentimiento. Y ese mismo mensaje predicaba el Señor Jesús, como vimos en Marcos 1, 14 y 15. El Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, predicaba que el reino de los cielos, es decir, el dominio de Dios en la vida de los hombres, había llegado y que Jesús era el Mesías prometido. Por lo tanto, todos debían arrepentirse de sus pecados para poder entrar en el reino de Dios. Pero además, en su dotación especial, habían recibido poder para sanar los enfermos, como dice el versículo 13, que echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos. El aceite era un elemento medicinal en la época, y en este caso simbolizaba la sanidad, porque el aceite no era el que sanaba, sino el poder que habían recibido del Señor los apóstoles. Por tanto, al ungirlos con aceite, estaban diciendo, sean sanos de su enfermedad. Vemos en nuestro texto que hay un patrón ordenado por Dios que estas misiones debían cumplir. Y este patrón responde a la pregunta, ¿para qué los envió el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, en primer lugar, los envió para predicar el arrepentimiento que era absolutamente necesario para entrar al reino de Dios. En segundo lugar, los envió para que los que aparecieran endemoniados fueran librados, para declarar el fin del reino de las tinieblas sobre los hombres. Y en tercer lugar, los envió para que los que aparecieran enfermos fueran sanados, es decir, para declarar que las consecuencias del pecado serían revertidas con la sanidad total. Vemos entonces que lo principal de la misión de los apóstoles era predicar, y las señales eran un elemento que acompañaba la predicación con el fin de autenticarla y autenticar a los mensajeros como verdaderos enviados de Dios, como leemos claramente en Marcos 16:20. Dice así Marcos 16:20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. De tal manera pues que los apóstoles predicaban y las señales de la dotación especial que habían recibido del Señor se manifestaban para comprobar como credenciales que ellos eran los enviados del Señor. Esto nos deja claro que el don más precioso que Jesús les dio fue la palabra del Evangelio. El don más precioso que Dios nos da hoy es la palabra de su revelación escrita, amables oyentes. Por eso usted y yo debemos creer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón y vivir con ella como nuestra norma de fe y conducta. Pero hay un cuarto paso en el orden de eventos que ocurrirían en esta misión. Y el cuarto paso dependía de la respuesta de los que oyen la palabra. Si los que oyen la palabra predicada la reciben para salvación, sus corazones inmediatamente se abrirán para favorecer a los portadores del mensaje de salvación. Esto quiere decir entonces que los misioneros debían recibir la hospitalidad que espontáneamente les ofrecerían los nuevos creyentes hasta que terminara la misión. Como veremos en el siguiente punto, esto sería para ellos parte de la prueba de su fe. Pero si en alguna aldea
al escuchar la predicación, la palabra fuese rechazada y la gente no quisiera oír, eso indicaba que la misión en ese lugar había terminado y había que ejecutar una señal pública y terrible que anunciaba una señal de condenación. Los dos misioneros, probablemente en la puerta de la aldea o en una plaza pública, debían sacudir el polvo de sus sandalias como queriendo decir: puesto que habéis rechazado la palabra que vine a predicar y que es de parte de Dios, y han rechazado a los mensajeros que Dios envió, así como sacudimos el polvo de nuestras sandalias, así serán todos ustedes sacudidos por Dios hasta que caigan en el infierno, como cae cada grano de polvo de nuestras sandalias. Así cada uno de ustedes caerá en el infierno en el día del juicio final por no recibir el mensaje de salvación. Y para ilustrar lo horrible que será el castigo del infierno para aquellos que rechazan a los apóstoles del Mesías, les recuerda el castigo que recibieron Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron destruidas por fuego a causa de sus perversiones, entre ellas el homosexualismo y el lesbianismo. Les dice que el castigo en el infierno para aquellos que rechazan a los apóstoles de Cristo y su mensaje será peor que el que reciben ahora en el infierno los pervertidos habitantes de Sodoma y Gomorra. Qué terrible consecuencia el no recibir el mensaje de la palabra de Dios. Qué terrible consecuencia el tener en poco el llamado al arrepentimiento que Cristo hace a los pecadores. En conclusión, ¿a qué envió Jesús a los primeros misioneros? Primero los envió a predicar el arrepentimiento de sus pecados. En segundo lugar, los envió a echar fuera demonios, es decir, a destruir el reino de Satanás sobre la vida de los hombres. En tercer lugar, los envió a sanar los enfermos y a revertir las consecuencias del pecado, trayendo sanidad al alma y al cuerpo. En cuarto lugar, los envió a anunciar el gozo de la salvación y la comunión con los apóstoles del Cristo a los que reciben el mensaje de salvación. Y en quinto lugar, los envió a anunciar la horrible y justa condenación para los que rechazan a Cristo como medio de salvación, dándoles una señal de sacudir el polvo de su calzado. Entonces, lo que el Señor está haciendo en este pasaje es mostrando claramente las consecuencias que vendrán para bien o para mal de aquellos que reciban o rechacen el Evangelio. Veamos ahora el segundo punto que está en nuestro pasaje. Jesús prueba la fe de los primeros misioneros. Marcos 6, versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. En casos anteriores, ya el Señor había probado la fe de sus discípulos en aquella tempestad en el mar de Galilea que vimos en el capítulo 4. En aquel entonces ellos debían creer en la protección del Señor cuando estuviesen en peligro de muerte. Pero ahora la prueba es en relación con la provisión del Señor cuando tuviesen escasez en este mundo. Noten la orden del Señor. Les dice: no lleven comida para el camino. En el camino yo les voy a proveer, dice el Señor. Lleven solamente un bordón. No lleven provisiones en la alforja, ni siquiera un pedazo de pan, ni siquiera dinero para comprarlo. El Señor les proveerá todo. Solo lleven las sandalias que tienen puestas y no lleven sino la muda de ropa que están usando. Era una tremenda prueba de fe en cuanto a confiar en la provisión del Señor. Esta prueba era especial para su fe, para esa primera misión, porque en otras misiones el Señor les dice que se aprovisionen adecuadamente antes de partir. Por ejemplo, en Lucas 22, versículos 35 al 36 les dice: y a ellos les dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron: nada nos faltó. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja,
y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Vemos claramente que en este caso el Señor sí les manda llevar provisiones. Pero la prueba de la fe para los misioneros, en este caso, contenía otro ingrediente, y era que no debían andar hospedándose de casa en casa, sino morar en la primera casa que les abriera sus puertas, y debían quedarse en ella hasta el fin de la misión. Aquí la prueba consiste en que si había un rico que se convirtiera al Evangelio, después de estar hospedado el misionero en aquella primera casa del pobre, y el rico le ofrece su casa al misionero para que habite en ella, éste debía rechazarla, mostrando con ello el contentamiento que tenía con lo que le había dado el Señor la primera vez, quedándose en la casa de la persona de bajos recursos. Amable oyente, esto nos indica que el misionero no debe buscar su comodidad, sino obedecer al Señor en todo y estar contento con lo que el Señor le dé. Si el Señor le dijo, quédate en la casa del pobre, él debía ser obediente a la voz del Señor. Así que en esta parte de la prueba se evalúa la fe, el contentamiento y la obediencia del mensajero del Señor. Esto nos muestra claramente que el misionero debe tener unas características especiales. Pero, ante todo, el misionero debe ser un hombre de fe. Todo cristiano debe ser un hombre y una mujer de fe. Pero en especial los que somos misioneros y predicamos la palabra de Dios debemos tener esta preciosa fe que espera todo del Señor, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Debemos confiar en Él porque Él ha prometido que nunca nos faltará con nada. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Continuando con nuestro estudio, amables oyentes, ya hemos visto cómo fue aquella primera misión en cuanto al trabajo que debían realizar los apóstoles y la prueba de fe que debían pasar. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué nos quiere enseñar Dios a nosotros hoy como ciudadanos de esta ciudad, como habitantes del campo y de las veredas en este mundo, en pleno siglo XXI, a través de la exposición de su bendita palabra? Es decir, pasemos al terreno de las aplicaciones prácticas para nuestra vida. En primer lugar, dejaremos a un lado todas las aplicaciones que el pasaje tiene para los que somos mensajeros de la palabra de Dios y nos concentraremos en las aplicaciones que este texto tiene hoy para las personas que reciben la palabra de nosotros, los que predicamos el Evangelio. El mensaje actualizado de Dios a partir de esta porción de su palabra escrita para los que oyen la predicación hoy en el siglo XXI es el siguiente. Y es que debemos entender que aún hoy, en el siglo XXI, Dios salva a los hombres solo por medio de la predicación de su bendita palabra, que llega a tu vida por medio de misioneros o mensajeros que Él ha enviado. Seguramente cerca de ti hay o han estado mensajeros de Dios que te predican el arrepentimiento y que te hablan de Cristo. Los misioneros ya no son los apóstoles directamente, sino hombres y mujeres que han creído la palabra de los apóstoles y te la predican a ti, que estás en pecado y que Dios quiere que se arrepientan y se aparten de su maldad. Así que si la aceptas, es como si aceptaras la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Y si lo rechazas a ese mensajero, es como si rechazaras a los apóstoles del Cristo resucitado. Y el que rechaza a los apóstoles del Cristo resucitado, a Cristo mismo rechaza. Nunca se les olvide esa gran verdad. Tú mismo, querido oyente, eres como una aldea que un misionero de Dios sale a visitar. Si aceptas arrepentirte, le dirás bienvenido a Cristo, quien entrará en ti y morará en ti, y tú serás su casa para Él. Pero si rechazas arrepentirte, es como si el misionero estuviera sacudiendo el polvo del calzado de sus pies. De igual manera, así caerás tú en el infierno si continúas rechazando el Evangelio de Dios, tal como el misionero sacude el polvo de las sandalias que él calza. Amigo oyente,
¿Qué te impide arrepentirte de tus pecados? Dios ha enviado a tu vida muchos mensajeros en persona, por radio, por televisión, por folletos, por internet, por Facebook, por WhatsApp, por las diferentes redes sociales. Incluso el Señor ha enviado pérdidas a tu vida, situaciones muy dolorosas para que lo busques en medio del dolor, pero tú sigues resistiéndote al llamado de Dios. Algunos han perdido la salud, el trabajo, un miembro de su familia, incluso hasta la libertad. Y ni aún así, en medio de tales pérdidas, se arrepienten de sus pecados y de su indiferencia ante Dios. Ten cuidado, amigo que me escucha. La paciencia de Dios no dura para siempre. En cualquier momento se pueden acabar los llamados y los mensajeros de Dios para ti, y puedes partir de este mundo sin conocer a Cristo el Salvador. Y si partes de este mundo sin conocer a Cristo el Salvador, solo te espera la muerte y la condenación eterna en el infierno, porque después de muerto ya no hay nada que hacer por el que muere. La oportunidad la tenemos aquí en vida. Por eso hoy le invito a que confíes en Cristo, a que rindas tu vida a Él, y no esperes que la muerte te sorprenda sin arrepentirse, porque si no te arrepientes ni crees en Cristo, te perderás en el infierno. Muchos dicen: es que yo soy un doctor, y eso de la religión es para gente ignorante. No te engañes, amigo doctor. Ni tu ciencia, ni tus buenas obras podrán salvarte del castigo que merecen tus pecados. Solo la fe en el Hijo de Dios puede salvarte. Otros rechazan el llamado de Dios por causa de sus borracheras, otros por causa de sus adulterios, otros por causa de sus ídolos, otros por causa de su codicia, otros por causa de sus deseos de vivir las delicias de este mundo. Si te niegas a atender el llamado de Dios por estas cosas efímeras y pasajeras, y rehusas andar en obediencia en esta vida al Señor, en la otra vida no tendrás nada bueno del Señor, sino la ira de Dios con todo su poder y con toda su fuerza. El Dios Todopoderoso traerá la ira contra ti, porque todos los que lo desprecian serán rechazados. Y todos los que rechazan a los mensajeros de Dios es como si rechazaran a Cristo el Señor. Que Dios les conceda, amables oyentes, a cada persona que está en esta ciudad, el arrepentimiento y la fe en Cristo para el perdón de los pecados. En otras palabras, que el Espíritu Santo les conceda a muchos el creer el santo evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque solo en Él hay salvación, porque solo en Él hay perdón, y fuera de Él el hombre no puede salvar su alma ni justificarse delante de Dios. Querido oyente, les sigo insistiendo una vez más: no rechaces el llamado de Cristo. No rechaces el llamado al arrepentimiento. Mañana puede ser tarde. Tú no tienes la vida comprada. Tú no sabes si mañana amanecerás vivo. Hoy es el llamado al arrepentimiento, por lo cual le invito de todo corazón a que incline su rostro y a que en estos momentos le pida a Dios que le perdone sus pecados y que le permita creer en Cristo como su Señor y Salvador. Amado Dios, yo te ruego que perdones el pecado de todos los que escuchan este mensaje en esta mañana, que les des un verdadero y genuino arrepentimiento y que les permitas creer en el Señor Jesucristo, tu amado Hijo, como su único y suficiente Salvador. Te ruego, Padre Santo, que a los que ya te conocen, que asisten a una iglesia y que leen la Biblia, no permitas que se vuelvan hipócritas, sino que vivan de verdad el Evangelio, que confíen en ti y le den la gloria cada día de sus vidas, haciendo lo que es recto y justo conforme a tu bendita palabra. Te alabo y te bendigo, Padre Santo, y coloco estas cosas delante del trono de tu gracia, para que obre salvación y este programa sea de gran bendición a todos los que lo escuchan. Porque solo tú lo puedes hacer, por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.
hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.